¿Listos? ¿Estamos ahí? ¿Tiene una Biblia? ¿Tiene la palabra? Ok. No, pónganme el verso 22, por favor. Es Génesis 26, verso 22. Me dicen amén cuando usted lo tenga, búsquelo en su Biblia. ¿Listo? Bueno, vamos pues. Leemos juntos, por favor. Dice así: y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. ¿Estamos correctos? Sí. Bueno, comencemos de nuevo, ¿ok? Todos juntos. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Amén. Vamos a leerlo en otra versión. Eso usted tal vez no la tiene, pero yo quiero leerlo en la nueva versión internacional. Este mismo verso dice: Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en la tierra. Amén. ¿Nos vamos a casa? Siéntese, por favor. Tomemos un momento. El nombre o el título del tema, por favor, me lo pueden poner. Voy a llamar el tema así como como Jacob llamó el pozo. Diga conmigo: Rehobot. Así creo que se pronuncia, ¿verdad? Con la H es muda. ¿Cómo se pronuncia? Ahorita lo van a poner Rehobot, porque no lleva. En inglés, si lo pronunciamos en inglés sería diferente, ¿verdad? Quiero que me lo pongan. Pero igual, espacio abierto. Así se va a llamar el mensaje en esta mañana. Ya apareció. Leamos el título del mensaje. ¿Cómo dice? Así se va a llamar. Es Rehobot igual espacio abierto. Aleluya. Y me gustó mucho en la otra versión donde se lo leí, porque ahí nos da el significado. En esa versión nos da el significado de lo que significa la palabra Rehobot. La palabra Rehobot tiene un significado muy profundo, y no se trata solo de un lugar físico, sino que de un símbolo. Escucha esto: un símbolo de expansión, prosperidad y bendición de parte de Dios. Los pozos, porque bueno, quiero introducirme así para que podamos entender, para que podamos conectarnos con esto, porque la escritura que leímos habla de una historia o de un relato donde Isaac está pasando una situación bien crítica. Vamos a introducirnos, voy a narrar un poquito los versos antes, en el capítulo 26 de Génesis. Isaac está pasando un tiempo de hambruna. Están viviendo un tiempo difícil, un tiempo que ya lo había vivido Abraham, su padre. Entonces están atravesando esto. Isaac va a la tierra de Gerar, y en la tierra de Gerar está también la situación complicada, pero no nos vamos a meter mucho porque el punto son los pozos. Quiero hablarle algo acerca de la profundidad y lo que significan los pozos, y cómo lo podemos adaptar proféticamente a este tiempo. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en nosotros a través de esto? Entonces, según el relato bíblico, para llegar al verso que nosotros leímos, dice que Jacob, el Señor le habla estoy con Jacob, señores, Isaac, recuérdeme, cuando diga Jacob, usted grita Isaac, ¿ok? Vean, dice que Isaac
Está en un momento, en una tierra de hambruna, en una tierra de escasez, en un momento bien complicado, está teniendo problemas, pero Dios le da una instrucción. Y una de las primeras instrucciones que el Señor le da es: no te vayas para Egipto. Quiero que voltee a ver a alguien y le diga: cuidadito con Egipto, porque Egipto solo te regresa. Egipto no tiene nada bueno para ti. Y el Señor le dice: no te regreses a Egipto, quédate en esta tierra y comienza a sembrar en esta tierra. Siembra, haz cosas en esta tierra. No puedes irte a Egipto. Valga la redundancia, aunque no era el tema, pero voy a decirle un par de cosas aquí hablando de Egipto, que Egipto representa el mundo, y hoy el ser humano, a veces en medio de la desesperación económica, en medio de la desesperación de las crisis o de las circunstancias que se atraviesan como seres humanos, a veces la gente lo primero que quiere es correr a Egipto. Por eso quise hacer énfasis, aunque no es el mensaje exactamente, que tengamos mucho cuidado con voltear a ver Egipto, que nos enfoquemos, que a pesar de las situaciones y de los procesos que puedas estar atravesando, siempre va a haber una solución. Quiero que le profetice a alguien y le diga: no importa las circunstancias, siempre Dios tiene una salida. Siempre Dios nos quiere llevar a aguas más profundas. Siempre Dios tiene algo preparado para nosotros. No siempre es como nosotros lo vemos, no siempre es como los médicos dicen, no siempre es como la gente a nuestro alrededor lo dice. Siempre Dios tiene algo nuevo y preparado para nosotros. Quiero que profetice y me ayude a predicar, porque este día es muy especial, y le diga a alguien: lo que viene es mejor. Lo que ya pasaste, lo que ya viviste, lo que has estado viendo, ya pasó. Aunque hay cosas que es necesario a veces traer a la memoria y recordar, porque son buenas, nuestro enfoque, como prediqué el domingo pasado, debe de estar en lo que viene por delante. Sigamos viendo el por qué leímos esta escritura. Entonces, los pozos en la Biblia tienen un profundo simbolismo que se extiende mucho más allá de su función práctica. Son mucho más que simples fuentes de agua. Le voy a dar un poquito de información. Representan la fuente de vida, la prosperidad, la bendición y la gracia de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros. Este nombre no fue elegido por Isaac, no fue elegido solo al azar. Este nombre tiene un significado muy poderoso, y creo que para poder entender en este punto, quizás tendríamos que ir casi a la última parte que traía del mensaje. En la última parte queremos regresarnos unos versos. Por ejemplo, en el verso 15, vamos a ver esto para seguirle aprendiendo o llevarlo al mensaje de esta mañana. El verso 15, por ejemplo, y manténgame, no me pierda el 22, porque vamos a estar hablando ahí, vamos a regresar ahí. Por ejemplo, el verso 15 dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Veamos lo que dice el verso 18, porque necesitamos leer para poder entender lo que queremos enseñar en esta mañana. Dice el verso 18: y volvió a abrir, escuche esto, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días, que se habían abierto en los días de Abraham su padre. ¿Estamos ahí con la Biblia? Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por sus nombres que su padre los había llamado. Esto es bastante información, tendríamos que leer casi todo el capítulo para poder entender la razón. Primero, aquí me enseña algo en el verso 15, que habían enemigos. Bueno,
sigamos hablando un poco de los pozos, ¿verdad? Lo que los pozos significan, lo que espiritualmente hablando los pozos significan. Y aquí entendemos que Abraham, el padre de Isaac, el patriarca, había abierto pozos, pero que habían enemigos que habían procurado destruirlos y que los habían cerrado. Dice, si usted ve lo que leímos en el verso, dice el verso que los habían llenado de tierra, y no solamente de tierra, sino también les habían echado piedras y los habían destruido. Volvamos al punto que estábamos hablando. Los pozos son una fuente de bendición. Cuando nosotros hablamos de pozos, hablamos de profundidad, hablamos de algo mucho más profundo. Y si queremos ir a la historia para conocer un poco más lo de los pozos siempre fueron un lugar de encuentro con la presencia de Dios, de encuentro con grandes hombres de Dios, un lugar donde las profecías o las promesas se cumplieron. A través de la Biblia encontramos muchos pozos donde tienen un significado muy, muy poderoso, aunque no vamos a ir a todos esos versos, pero vale que lo quiero un poquito mencionar. Por ejemplo, si usted recuerda, el encuentro de Jesús con la samaritana fue en uno de los pozos de los patriarcas, y Jesús y la samaritana tienen un diálogo muy interesante. Lo más profundo de que podemos ver dentro de esa escritura usted la encuentra en Juan capítulo 4, y esa escritura, la profundidad que tiene es porque Jesús le ofrece agua de vida a la samaritana, y la samaritana sabía que dentro del pozo había agua que podía darle vida. Entonces Jesús transforma la vida de la mujer. En otras palabras, una cosa interesante que encontré en el pozo de Jacob, en la conversación de la mujer de samaritana con Jesús, encuentro que en ese lugar llega el momento de la verdad, donde somos confrontados con la verdad y somos transformados y somos instados a vivir o a beber de las aguas de vida. Estamos aquí muy rápido, ¿verdad? Entonces, a través de la Biblia, les repito, los pozos son un simbolismo muy sobrenatural. Repito, hablan de profundidad en la palabra, profundidad en la presencia de Dios, y sobre todo hablan de los pozos, hablan de aguas vivas, y el símbolo del agua, las aguas son las que nos sostienen, nos dan vida, son tipo del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: si tú me pidieras, yo te daría agua viva, y si tomas del agua viva no tendrás sed jamás. Manténgame los tres versos que hemos leído, pero quiero explicarle esto. Entonces, cuando a Isaac le pone el nombre y le pone Rehobot, que significa, según ya lo vimos en el verso que leímos y también lo tenemos en la pantalla, el nombre del tema, es un lugar amplio, un lugar espacioso. Este lugar representa donde las limitaciones y las disputas son rechazadas o reemplazadas por las bendiciones de Dios. Ahora bien, vamos al verso 15. ¿Qué pasó en el verso 15 que leímos? El verso 15 dice que los hijos o los criados de los sirvientes o los servidores de Isaac abren nuevamente los pozos, pero cuando los abren hay una guerra, hay un altercado, hay una pelea, y así es como tristemente el ser humano vive ahora. Mire, para Isaac abrir los pozos simbolizaba recordar las revelaciones y las promesas que Dios le había dado a su padre Abraham. Pero cuando los abre y sacan al agua, dice que hay altercado, que hay pelea, que surge una guerra. Y cuando entonces vamos al siguiente verso, dice que Isaac abre nuevamente otro pozo, y a cada pozo que abría, quiere que hagamos historia, que veamos los puntos aquí. Déjenme se los leo mejor acá. Dice que a cada nombre o a cada pozo Isaac le daba un nombre. A uno le llamó Esek. Esek quería decir pelea, quería decir, y a otro lo llamó Sitna. Usted, si leamos todos los versos, y también hubo pelea.
Pero entonces Isaac no se dio por vencido. Es que lo quiero llevar a un punto que traigo aquí en mi corazón toda la semana, ¿verdad? Isaac no se da por vencido. Isaac sigue trabajando. Por una de las cosas que el Señor me hablaba es que siempre van a haber filisteos, que siempre va a haber enemigos que te van a querer detener y robar la bendición, pero que las promesas de Dios van a llegar tarde que temprano, porque vas a volver a abrir pozos, y no van a ser pozos de contienda, y no van a ser pozos de altercado, no van a ser pozos de envidia, van a ser pozos que van a traer la bendición de Dios y el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado por muchos años. Y entonces Isaac, cuando llegamos a la escritura que leímos, Isaac vuelve a abrir este pozo, y de este pozo es el que yo le quiero hablar. Hoy va a ser bien cortito el mensaje porque ya sabe, mi cumpleaños. Dice que Isaac se apartó y abrió otro pozo. Iglesia, yo quiero expresarle, a ver si me puedo dar a entender. Isaac está abriendo los pozos que había tenido su padre, y eran buenos porque encontraron buena agua, pero había mucha contienda. Ahora sí que le voy a decir, póngame mucha atención, porque el que tenga oídos para oír, oiga y entienda, dice el Apocalipsis. Entonces dice que esos pozos habían estado cerrados y los abrió, pero hubo mucha guerra, hubo mucha pelea. Esto me da a entender a mí que las estrategias, que esos pozos con los que Abraham se había alimentado con su ganado y con todo, trajeron contienda y trajeron altercado. Hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida, y aún en la iglesia hay cosas que tienen que cambiar. Hay formas a veces de hacer las cosas que las tenemos que cambiar, porque solamente traen contienda, aunque son buenas. Diga conmigo, eran pozos y tenían buena agua, pero aún había pelea, había habido guerra para que esos pozos se mantuvieran abiertos, que los enemigos les habían echado tierra, les habían echado piedra, se los habían sellado, pero alguien nuevamente con la visión y la unción y la promesa de la palabra de Dios vino y los abrió, pero hubo altercado. Y cuando hay altercado, iglesia, no nos debemos de detener. Cuando hay contienda, no nos debemos de detener, porque hay algo mejor que Dios tiene preparado para nosotros, y esto lo podemos aplicar a la vida personal, pero también a la vida general de la iglesia. Y por eso el verso 22 dice, y se apartó de ahí, o sea, se hizo un ladito y abrió otro pozo. Y lo más interesante es que en este pozo no se pelearon. Diga conmigo, no hubo envidia, no hubo contienda, no hubo guerra. ¿Cuántos son cristianos acá? Ante la mano los cristianos, y los de medio cristianos, y los no cristianos, y los super cristianos. Hay de todo, ¿verdad? Los oyentes. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque tristemente yo prediqué, ¿cuántos estuvieron el viernes? Hablé acerca de lo importante de la casa de Dios el viernes y las bendiciones que agarramos en la casa de Dios. Y le voy a tomar 2-3 cosas de lo que dije el viernes. La casa de Dios es para ser bendecidos, para ser liberados, para ser prosperados, para ser sanados, para ser empoderados. Y no es para pelear, ni para hacer chismes, ni para hacer contiendas. Por eso, pero creo que es la continuación del mensaje del viernes, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo muy importante. Isaac, le repito, porque este es el mensaje y lo voy a llevar a algo muy importante y rápido termino. Hay algo muy importante. Entonces aquí dice que en los primeros 2 pozos que él abre hay contienda. Primero abre los que ya habían sido abiertos antes y hay contienda. ¿Por qué? Escuche esto. Porque Dios siempre está creando cosas nuevas. Y entonces la gente está contendiendo porque no se hacen las cosas como se hacían hace 10 años. Porque no se hacen las cosas como se hacían hace 15 años. Pero entonces eso provoca contienda. Pero Dios siempre se está renovando. Si usted se acuerda lo que dice Lamentaciones capítulo 3
verso 23. Porque nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Ni una mañana Él tiene la misma misericordia que pasó ayer. Hoy Él tiene una misericordia nueva. Mañana Él se vuelve a renovar y va a tener una misericordia. Nuestro Dios, diga conmigo, a mi Dios le gusta lo nuevo. Él está cambiando. Puede que ser. Ahora, la que no cambia es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios no pasa de moda, no va a cambiar. Pero las estrategias en que se hacen las cosas sí cambian. Y para avanzar al propósito de Dios, quizás lo que hacías hace 20 años no te va a funcionar, pero te va a funcionar algo nuevo que el Señor te está dando. Entonces Él abre los pozos. Los pozos estaban buenos, los pozos tenían agua. Y el agua al final era el mismo simbolismo. Era una provisión de vida, de bendición, de prosperidad. Porque después de que Isaac abre los pozos, Isaac es reconocido como el hombre más próspero y bendecido y enriquecido. Porque los pozos era parte de la bendición, aparte de la siembra que él había hecho. Pero entonces cuando se abren cosas y no se puede hacer exactamente lo mismo que se hacía 20 años, entonces hay contienda, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacernos un lado y seguir avanzando. Por eso Isaac, entonces, donde está el mensaje escrito en el verso 22, dice que se apartó, y cuando abre otro pozo, en ese pozo no hay pelea, en ese pozo no hay contienda, en ese pozo no hay nada, y llama su nombre. Este es el lugar espacioso, este es el lugar de la expansión, este es el lugar donde nos vamos a extender. Iglesia, yo estoy seria en lo que Dios me habló para este año. El Señor me habló y me dijo que este es el año de la cosecha y de la expansión, y estoy preguntándole todos los días al Señor qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a llegar allá, qué debemos hacer para ver la expansión y la cosecha. Y me encuentro con esta escritura donde el Señor me dice: vienen tiempos donde no se va a reñir, vienen tiempos donde van a ir a las aguas profundas, donde van a agarrar agua de vida que les va a dar un lugar espacioso, que los va a llevar a la bendición, que los va a llevar a la expansión, que los va a llevar al cumplir el propósito de Dios sin riña. Ya basta, aprovechemos el tiempo. ¿Qué es eso de andar peleando? Diga, codea a su hermano si lo tiene cerca. Cálmate, dígale, ¿qué es eso de andar peleando? Perdiendo el tiempo en lo que no vale, jugando. Ay, no sé por qué el viernes hablé de esto. A mí ustedes saben que no me gusta hablar de eso. ¿Qué es eso de perder el tiempo durmiendo? ¿Qué es eso? Mire, aprovechemos bien el tiempo. Romanos lo describe y lo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y son cortos. Y entonces te tira un verso muy interesante que no lo vamos a leer, pero se lo voy a narrar, que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Voltea a ver a alguien que siente que está dormido. Dígale: levántate tú que duermes, o despiértate tú que duermes. Es que ya estoy cansado. A veces nosotros pensamos que en cuanto más años pasan como conocedores del Señor, o usted sabe, en edad también, estamos más cansados y ya no aguantamos. Iglesia, el apóstol Pablo describió estas palabras y dijo: aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva cada día. Nosotros no debemos de ir para abajo, nosotros debemos de ir para arriba, nosotros debemos de avanzar. Entiendo, los años pasan y ya no tienes la misma energía, pero deberías de tener la pasión más bien arraigada en el corazón para orar, para servir a Dios y predicar el evangelio. No solo se trata de energía física, se trata de pasión, se trata de querer ir a la profundidad. Dígale a su hermano: comienza nuevamente a leer la Biblia, comienza nuevamente a orar, comienza a hacer cosas espirituales y a poner al Señor donde debe de estar.
A veces la gente dice, ya, eso es para los jóvenes, para los viejos no. Yo siempre le digo, viejo el diablo, porque los hijos de Dios se renuevan en Él. Los hijos de Dios, escuche, los hijos de Dios cada día se pueden renovar. ¿Cómo nos renovamos? Voy a volver a la samaritana, no lo traía en el tema. ¿Cómo nos renovamos? La samaritana estaba cansada de vivir así, de ir a sacar agua, de traer un cántaro encima. Dice que iba a las 12 del mediodía porque no se llevaba con los hermanos de la iglesia. Imagínese usted, no podía ir. Se dice que en Israel toda la gente iba a sacar agua en las mañanas porque era muy caliente. Y la hora tercera en Israel eran como las 12, algo así, era mediodía, la hora donde ella iba. Pues no vamos a ir a números porque no es el mensaje ahora. Esa hora era la hora más caliente y en esa hora nadie iba a sacar agua, porque allá se acostumbraba que todas las mujeres salían con su cántaro y se juntaban para sacar agua del pozo, y todas convivían, así como las de MTD, se querían, se abrazaban. Oh my God, qué lindas se miraban, ¿verdad? Y sacaban agua juntas y iban, pero la samaritana iba sola porque ella tenía un área muy fuerte, tenía un problema serio en su vida. Tenía un problema serio, y muchos de nosotros como seres humanos tenemos también áreas fuertes y problemas serios que necesitamos vencer, que necesitamos transformar, que necesitamos entrar al agua profunda y encontrarnos en el pozo y que nos den de esa agua de vida para que nos limpie, para que nos libere, para que caminemos al propósito de Dios, para que dejemos la riña, para que dejemos el pleito, para que dejemos el chisme, para que dejemos la contienda, para que dejemos todas estas cosas, para que cumplamos el propósito de Dios. La mujer samaritana se encuentra en el pozo. Ella sacaba agua todos los días, y una de las cosas que le dice a Jesús es esto: dame de esa agua para que yo beba y ya no tenga que venir aquí cargando este cántaro otra vez. Porque, amada iglesia, las cosas del mundo, las cosas de la vida cotidiana nos vuelven a dar sed, no pueden darnos paz, no pueden saciar nuestra sed. Pero cuando entendemos que no nos vamos a dar por vencidos, que vamos a pelear, que vamos a cavar en aguas profundas. Por eso yo quiero, como pastor que Dios me ha puesto a dirigir esta iglesia, es llevarnos, que juntos cavemos en la profundidad y que sigamos cavando pozos, no pozos de contienda, no pozos de disensión, no pozos de disputas, sino que pozos que nos sacien la sed, pozos que entiendan que la gente va a entrar por esa puerta con sed y va a tirar su cántaro, lo va a dejar tirado y va a salir de este lugar sabiendo que el Señor hizo algo en su vida, que tuvo un encuentro con el dador de la vida, con el que dijo: yo soy tu Padre, con el que nos da promesa de vida. Y algo muy interesante, que Jacob, no, ya le dije que cuando diga Jacob me diga Isaac, porque traigo a Jacob metido aquí, que Isaac dijo, después de que vio el pozo, se abrió, tiene buena agua, y no pelearon con este pozo. Entonces dijo: este pozo es el lugar que nos va a llevar al cumplimiento de la promesa. Este pozo es el lugar que nos va a llevar a la promesa que se le dio a Abraham, mi padre, donde dijo que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Por el verso 4 del mismo capítulo 26 de Génesis. Esa promesa es la que nos va a llevar para cumplir y conquistar las puertas de nuestros enemigos. Porque no hay riña, porque no hay pelea, porque hay un lugar espacioso. Y mire lo que Jacob confiesa y dice: porque ahora Jehová nos ha prosperado
y fructificaremos en esta tierra. Le había dicho a Isaac: no te vayas. Iglesia, hay gente en este tiempo que está haciendo maletas y se está yendo antes de que usted ya sabe. No me gusta hablar de esas cosas acá en el micrófono. Entonces, no piense lo peor, ¿verdad? Pero usted ya sabe a qué me refiero. Hay gente que está dejando sus empresas, sus negocios. Hay gente que está haciendo maletas para volver a su país porque no tiene papeles o porque no tiene esto, porque antes de que lo agarren. Hay una promesa que el Señor te dice hoy: no hagas maletas, no te vayas, no te muevas del lugar donde Dios te está poniendo, no hagas nada indebido, porque el Señor te va a prosperar en esta tierra, porque el Señor va a hacer tu vida fructífera en esta tierra, y te vas a ir a tu país cuando Él diga. No cuando otros digan. Te vamos a ir para cumplir el llamado, para cumplir el propósito que Dios tiene. Porque algo que el Señor me hablaba en estos días es: van a ser fructíferos, porque yo he abierto un pozo que se llama Rehobot, espacio abierto, tierra de libertad, tierra de bendición, donde no vas a aparecer. Porque Rehobot viene de dos palabras que se compone, que quiere decir Rejev, que significa amplitud o espacio, y Bot, que se traduce como hondura y profundidad. Hay dos cosas que vienen para la iglesia. Acuérdese que la palabra es por fe. Nosotros nos activamos y agarramos la palabra. La Biblia dice que todo es posible si podemos creer. Entonces, si creemos que hemos entrado en un lugar de amplitud y espacio, también creemos que vamos a entrar a hondura y a profundidad. Este año que viene, en el que estamos comenzando, va a haber algo muy profundo en la palabra de Dios, y Dios está llamando a su iglesia a no conformarse con migajas, a buscar algo más que llegue a tu corazón, a no buscar lo repetitivo, a no pasar el tiempo, sino a ir a lo más profundo y ser parte de la novia que se prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de espacio amplio o lugar, hablamos de abundancia. Diga conmigo: abundancia. Aunque este nombre Rehobot no se refiere o no se refiere a una persona o a un personaje bíblico. Este pozo, Isaac, al darle el nombre a este pozo, reconoció, diga conmigo, la bendición y la prosperidad que Dios había otorgado. En la Biblia, ya le dije esto, pero se lo voy a volver a repetir de una manera diferente. Los pozos eran fuentes vitales de, diga conmigo, agua. Ayúdeme a predicar: agua. Y también eran símbolos de prosperidad y bendición. Isaac, al encontrar un lugar donde poder excavar un pozo sin enfrentar conflictos, vio en ello una señal de que Dios estaba con él y le concedía su favor. Quiero que en la iglesia tenga mucha fe, porque vamos a entrar. Mañana yo tengo una reunión muy, muy importante. Yo después se la cuento. Porque estamos trabajando en un frente muy fuerte donde queremos ver la mano de Dios. Y quiero que usted tenga fe, porque vamos a entrar al lugar espacioso. Vamos a entrar, lo estamos tomando como una señal. Y Dios nos va a conceder su favor. Entonces el nombre de Rehobot, por lo tanto, se convierte en un recordatorio de la fidelidad y el cuidado de Dios. Estoy leyéndole las notas, pero me gusta siempre leerle las notas que hago porque las recibo de parte de Dios. Representa un lugar de provisión y abundancia donde la bendición de Dios se manifiesta de manera no que te contaron,
sino de manera tangible. Pero para ello necesitamos activar nuestra fe, porque a nosotros nos cuesta mucho de verdad tomar. La Biblia dice que por la fe entendemos que fue creado y fue hecho el universo, por la palabra. De lo que no era, de la nada, fue creado y se formó. ¿Por qué entendemos? Por la fe. Entonces, por la fe es creadora de cosas. La fe crea milagros. Usted puede estar enfermo, pero si con fe le cree a Dios, va a pasar. Entonces, pastora, ¿por qué algunos no se han sanado si tienen fe? Hay ciertas cosas que no entendemos todavía, pero por la fe hay cosas que suceden. Todo se mueve en base de la fe. Entonces, si creemos en fe, no nos vamos a quedar estancados. Si creemos en fe, vamos a avanzar al propósito personal y colectivo de la iglesia. Es importante, mis amados, que destaquemos que aunque el nombre de Rehoboth no es mencionado en otros pasajes de la Biblia, su significado y su simbolismo pueden ser ampliados a nuestras vidas hoy en día. Nos recuerda que Dios es el proveedor de nuestras necesidades y que su bendición nos rodea cuando estamos en línea o alineados en la voluntad de Dios. A través de los pozos, mire, en un mundo, le voy a leer estas últimas notas, en un mundo donde a menudo estamos atravesando o enfrentando conflictos en lo competitivo y en todo esto, la historia de Rehoboth nos recuerda que Dios es capaz de hacernos lugar. Podemos enfrentarnos a situaciones que nos parezcan limitantes o que nos agarran, nos detienen, pero Dios en su infinita misericordia puede abrir nuevas puertas y nuevas oportunidades. Y hoy quiero profetizar y declarar que para ti que estás oyendo en esta mañana, si tú lo puedes creer, vienen nuevas oportunidades y vienen nuevas puertas en el área donde tú lo creas, en el área donde tú lo estás esperando o necesitando. La ausencia de disputas o de peleas, de guerras en Rehoboth es un símbolo de paz que Dios nos entrega y nos otorga cuando nos acercamos a Él y buscamos su voluntad. Él nos guía así a su propósito. Rehoboth, diga conmigo, Rehoboth es un símbolo de esperanza. No solo es un relato del pasado, sino una fuente de esperanza para el presente y el futuro. Nos recuerda que Dios es capaz de abrir nuevos caminos, de hacernos lugar, de abrirnos lugares y de otorgarnos las necesidades o las cosas que estamos necesitando. Cuando enfrentamos dificultades o limitaciones, podemos recordar las palabras de Isaac en el verso que leímos, que dice: al fin, diga conmigo, al fin. Para todos, para los que queremos, tiene que siempre haber un antes y un después. ¿Cuántos se atreverían a decir en esta mañana: al fin voy a dejar de sufrir este dolor? Al fin voy a dejar de sufrir esta persecución. Al fin voy a dejar de sufrir este martirio, este dolor. Dígalo usted a lo que usted sea. Al fin el Señor puede hacer algo en mí. A ver, ¿cuántos de los solteros pueden decir: al fin voy a dejar de estar soltero? Lugar espacioso. Las solteras pueden decir eso. Confiar en Dios nos lleva a buscar su guía y a seguir su camino. Nos conducirá a un lugar de Rehoboth. Así es, ¿verdad? Un lugar de expansión y un lugar donde la bendición de Dios. Yo quiero declarar que este lugar va a ser un lugar de transformación de Rehoboth, que
Es un lugar espacioso en lo natural, pero que en lo espiritual se va a convertir en un lugar más espacioso para nuestras vidas, para que veamos la diferencia. Le leo un par de notas más. Rehoboth nos habla de un lugar de amplia bendición y provisión, donde Dios nos ofrece un espacio para crecer y prosperar. Como iglesia hemos sido perseguidos, como iglesia hemos tenido contiendas, hemos tenido problemas serios, pero tenemos que entrar a un tiempo donde no más riñas, no más peleas, no más disputas, no más pleitos, no más contiendas. Es tiempo de unirnos. Deja de estar peleando con tu mujer, hombre. Deja de estar peleando con tu marido, mujer. Deja de pelear con tus hijos, mujer. Ay, pero es que no me hacen caso. Deja de pelear, pon tu mirada en el cielo. Hace mucho que dejé de pelear, iglesia, y me enfoqué en que si yo no hago, yo no lo puedo hacer. Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Deja de pelear. Estamos peleando. ¿Cuántos padres pasan peleando con sus hijos? Peleas por tus hijos porque no quieren. Si ya les enseñaste, ora por ellos y bendícelos y deja de discutir. Ya salimos de la Esec y de Nicta, algo así se llamaba el otro pozo donde pelearon. Estamos en Rehoboth. En tu vida entra en Rehoboth. Bebe del agua profunda que sale de las profundidades. Con el viejo, perdone, del joven que tiene a su lado. Deje de pelear, deje de contender. Hay hogares donde pura contienda. Hay hogares donde puro reclamo, pura queja. Es que, pastora, si usted viera, no quieren venir a la iglesia. Usted ore y dé a buen testimonio, y el resto lo va a hacer el Señor. Entonces, le decía que Rehoboth significa el lugar donde la presencia de Dios, donde las bendiciones de Dios se hacen tangibles. Ya no es un mito, tú lo puedes sentir. Está tangible, lo vas a poder abrazar, lo vas a poder disfrutar. Y le digo al Señor todos los días en mis oraciones: por favor, papá, que cuando alguien entre por esta puerta, que como iglesia podamos ser un pozo, que la gente pueda venir sedienta y pueda beber y pueda salir empoderado, pueda salir bendecido, podamos marcar la diferencia, que nos quitemos ese sobrenombre que nos han dado. Entonces, yo he estado orando mucho al Señor para que me quiten el sobrenombre. Por 11 años y medio me han dicho la iglesia donde se murió el pastor. Esta es la iglesia del Señor. Ya deje, cuando alguien le diga eso, dígale: es la iglesia del Señor. Ya, hombre, la iglesia tal, la iglesia que tuvo este problema, la iglesia de hoy en adelante va a ser la iglesia Rehoboth, la iglesia de la bendición, la iglesia donde el herido entra y sale sano, la iglesia donde el endemoniado entra y sale libre, la iglesia donde encuentras un abrazo, una sonrisa, un Jesús te ama, un no te vas a ir a casa así como llegaste. La historia entonces de Rehoboth nos recuerda la fidelidad y el cuidado constante de Dios, que aún en momentos críticos siempre está allí para nosotros. Entonces, mis amados, estamos viviendo en un mundo marcado por la incertidumbre y la inestabilidad, y necesitamos más que nunca recordar
que Dios es nuestra fuente de provisión y que su amor y su fidelidad no tienen límites. Cuando enfrentamos dificultades y problemas nos podemos sentir desanimados, sin esperanza, como nos recuerda, ¿verdad?, que estos hombres estaban, pero podemos ir a Dios. Hemos encontrado, voy a ir terminando con esto, hemos encontrado un lugar amplio. Esto significa que estamos en un nuevo comienzo. Póngame atención mucho en esto porque voy a ir terminando. Esto significa que estamos en un nuevo comienzo, y el nuevo comienzo nos llevará a la meta y al propósito divino, al cumplimiento de las promesas que fueron dadas desde el comienzo. Esto es profético. Y yo a mí me gusta escribir. Yo mis temas, yo le escribo lo que el Señor me da, y tal vez no se lo leo todo, pero le leo unas notas. Esto se lo escribí. Esto es profético. Por eso el Señor está trayendo a los hijos que antes estuvieron, está volviendo a algunos hijos, porque ustedes siempre fueron parte del plan divino de MTD. Y Dios va a traer a muchos de muchos lugares. Iglesia amada, este año vamos a cavar hacia la profundidad y encontraremos aguas vivas. Hay una promesa grande, y quiero que abramos nuestros corazones y mente, y que soltemos el pasado por completo y recordemos nuestro principio, pero no con dolor ni tristeza, sino con certeza que el Señor nos va a permitir abrir nuevamente no solo los pozos que antes estaban, sino los nuevos pozos llamados Rehoboth, que nuestros enemigos cerraron por envidia o por maldad, por lo que haya sido. Abramos los pozos que fueron cerrados por los filisteos, pero abriremos nuevos que nos llevan a la cosecha y a la expansión y al ensanchamiento, porque después de la persecución, de la hambruna, de la sequía, de los ingratos que se quisieron cerrar las puertas de esta casa, quisieron destruir esta casa, después del desprecio de todo lo que hemos vivido, Dios abre nuevas puertas y nuevas fuentes de vida. Dios nos recuerda la promesa. Somos los Isaac del momento. ¿Cuántos pueden gritar y decir: somos los Isaac del momento? No nos desmoronemos, no nos volveremos a Egipto porque porque tenemos a un Padre que nos bendecirá con la bendición de los cielos, de arriba. Deuteronomio capítulo 28, leo un verso más. Dice así, capítulo 28, verso 12, dice así: te abrirá, si usted lo puede leer conmigo, repetirlo, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir todas las obras de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los cumplas. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Declaro que abriremos pozos. Declaro que el lugar de la expansión está aquí. Profetizo que no se abrirán más Esec ni Signad, sino que abriremos Rehoboth, porque los cielos se han abierto a nuestro favor y se cumplirán las promesas dadas a MTD desde el principio. Declaro que no cesaremos de abrir pozos,
Declaro que seguiremos abriendo pozos, seguiremos viendo la mano de Dios. Declaro que ese problema personal, si traías un problema personal, una situación de contienda familiar, de contienda con los hermanos, declaro que se queda atrás y hoy entras a una nueva dimensión donde la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, donde no vas a vivir con incertidumbre, donde no vas a vivir del ayer, sino vas a enfocarte en lo que Dios quiere hacer. Declaro que vas a comenzar a vivir con esperanza y fe, sabiendo que Dios no te ha dejado, que Dios es tu amparo y tu fortaleza, y que estás en su camino y no te va a abandonar. Declaro que vas a entrar en esa etapa donde el Dios va a proveer, donde en una ocasión el Señor le dijo, contó una parábola y dijo que no vas a tener en escasez y que no vas a tener en montones. Y de esto no lo estoy hablando solo en el área económica, sino en la paz, en la tranquilidad, en la seguridad de tu casa. Tu casa va a ser el lugar de la presencia también de Dios. Porque hoy tomamos esta palabra que el Señor ha puesto un Rehoboth en esta casa y en tu casa también. Oremos por un momento. Si usted ha estado atravesando escasez económica, quiero que levante sus manos y le pueda decir, aún en esta tierra de escasez, si hay familias que han batallado con los trabajos por causa de la persecución que se ha estado viviendo en esta nación, quiero que levante sus manos y le pueda decir, Padre, hoy declaro que hay un pozo que se abre. Hoy declaro que la bendición llega a mi vida. Declárelo. Si ha tenido problemas económicos porque le han bajado las horas o porque no ha tenido trabajo, quiero que levante su mano y comience a declarar. Si está atravesando problemas de contienda familiar, quiero que levante también su mano. Si está lidiando con áreas espirituales, levante sus manos ahí donde está. Declaro, Señor, en esta mañana, en este mediodía, Padre, que al fin, Señor, tú romperás cadenas. Que al fin, Señor, aquel que ha batallado con áreas, aquel que ha batallado, Señor, familiarmente, oh cabazo conda rimamando rebabababashanda. Hoy hay un rompimiento. Póngase de pie, iglesia. Recuerde, estamos espiritualmente hablando en un lugar espacioso y abierto.